se encuentra en Hebreos. Hebreos 11:30. Vamos a estar leyendo, vamos a compartir una historia, vamos a hablar de alguien, de alguien que estuvo ahí muy cerquita a un líder. Pero les comparto Hebreos 11:30. ¿Lo tienen? Amén. Lo leo en el nombre de Jesús. Y su palabra dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Amén. Lo vuelvo a leer. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y saben que Hebreos 11 empieza con: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y habla de la fe. Y recuerden que acá en el capítulo 11 constantemente, por la fe de, por la fe de, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, se repite un montón de veces en el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, vamos a estar hablando de la fe. Pero el título de este mensaje del día de hoy, de esta noche, es Derribando muros. Derribando muros. Amén. Y acá dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Por la fe de quién? ¿Por la fe de quién será? Y vamos a estar leyendo el libro de Josué. Amén. Muchos conocen esa historia, muchos la conocen, pero vamos a estar repasando, amén, la historia de este hombre, de este varón, que desde muy pequeño, desde muchacho, estuvo ahí al lado de un gran líder, al lado del libertador del pueblo hebreo, al lado de Moisés. Él fue creciendo y vio cómo se manejaba Moisés, cómo se dirigía ante el pueblo, cómo se dirigía ante Dios. Y él mamó Josué de Moisés, la fe que tenía también Moisés. En el libro de Hebreos capítulo 11 habla también de la fe de Moisés, de la fe de cada uno de aquellos del Antiguo Testamento. Y cuando Moisés muere, él quedó. Josué se habrá quedado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y en Josué 1, Dios le empieza a hablar. Amén. Dios le empieza a hablar a Josué y diciendo: mi siervo, en el 2, Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ahí le dice una promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y el 6 dice, esa sola frase, vamos a leerlas todos juntos: esfuérzate y sé valiente. Ahí nomás. Y el 7, ¿qué dice el 7? Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente. ¿Por qué le dice solamente esfuérzate y sé valiente? Porque Dios es el que va a estar ahí con vos peleando cada batalla. Es Dios quien te va a estar acompañando. Amén.
en cada paso. ¿Y qué nos dice el Señor también a nosotros? Solamente esfuérzate y sé valiente. Y ahí pasaron, ¿no? Ahí dice que empezaron los preparativos de la gran conquista. ¿Qué tenían que conquistar? Esa ciudad fuerte, esa ciudad llamada Jericó. Tenían que conquistar esa ciudad. Pero era una ciudad fortalecida, era una ciudad fortificada, era una ciudad con unos muros de 3 metros de ancho y más de 5 metros de alto. Era una ciudad que tenía un foso alrededor de su ciudad de 5 metros también de ancho. Y su longitud dice que era como de 4, ¿cómo se le dice cuando son los terrenos grandes? Hectáreas. 4 hectáreas, casi 4 hectáreas. Era Jericó. Una ciudad que empezó a escuchar, a conocer a ese Dios de los hebreos, a ese Dios fuerte. De oídas los empezaron a escuchar. Ahí Josué envía, ¿recuerdan la historia? Envía a 2 espías. La ramera Rahab los acoge, los tiene ella ahí en su casa y les promete que los va a ayudar. Salen los espías y tienen que tomar la ciudad. Y vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Josué. Y Dios nuevamente le vuelve a hablar a su siervo. Nuevamente le habla. Pero vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Y miren lo que dice. Ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. ¿A causa de quién? De los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo puede ser? Dice que ahora Jericó estaba cerrada. Quiere decir que antes estaba abierta. Pero se enteraron que entraron hijos del Dios Altísimo. Conocían todas las historias. Se empezó a desparramar cómo ese Jehová de los ejércitos sacó al pueblo de Israel de Egipto. Las batallas que iban ganando y empezaron a tener miedo. Entonces decidieron, por causa de los hijos de Israel, a cerrar las puertas. Ni entra ni sale nadie. Acá se quedan. Nadie. Vamos a cerrar. Pero nosotros, mirad los muros que tenemos. La ciudad más antigua era Jericó. La ciudad más fuerte era Jericó. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a poder? Decían ellos. ¿Quién va a poder? Pero Dios empieza a hablarle a Josué. Y dice, vamos al versículo 2 del 6. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y después dice en el 13, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas
de cuero de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente en este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces seguidas. Amén. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y ahí empezaron a gritar. El 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro, ¿qué pasó? Se derrumbó. Amén. Empecé a cortar un poquito, todos conocen, la mayoría conocen esta historia, ¿no? La historia de Jericó, cómo se derrumbaron esos muros. Pero habíamos empezado a hablar de la fe. Y cuando leí al comienzo decía, por la fe se derrumbaron los muros. ¿Por la fe de quién? ¿Decía por la fe de Josué? No. ¿Por la fe de los sacerdotes, de los 7 sacerdotes? No. ¿Por la fe de los hombres de guerra? Puede ser. Era por la fe de todos. Por la fe, no por la fe de un solo varón. Josué, el Señor, Dios le hablaba a Josué. Josué dirigía a ese pueblo. Pero por la fe de todos. Por la fe de todos. Fíjense que al principio del libro de Josué dice que los preparativos para la conquista. Y hay que prepararse, hermanos, para la conquista. Antes era una conquista terrenal, era una conquista cuerpo a cuerpo. Ahora sabemos que nuestras conquistas son espirituales. Nuestras conquistas son en contra de Satanás. Amén. Porque lo tenemos debajo de nuestros pies. Pero muchas veces se dicen que el enemigo se levanta. Y saben que no. Nosotros muchas veces permitimos que esos muros se levanten y no nos dejen avanzar. Saben que muro en latín significa murus y significa pared exterior gruesa que cierra, que divide o que delimita un espacio, que lo hace pequeño, que lo reduce, o separación. Miren lo que significa muro, ¿no? Y hay muros que nos detienen para seguir adelante. Hay muros que nos empiezan a invadir. Hay muros que nos empiezan a hacer cada vez más pequeños, que empezamos a ser más pequeños y no podemos conseguir las bendiciones de Dios. Pero hablando de la fe, Josué tuvo fe en Dios. Empezó a creer, confiaba, sabía, porque Dios le había dicho que así como estuvo con Moisés, que iba a estar con él. Josué, como dije al principio, mamó de la fe de Moisés. Y él se apoderó de esa fe. ¿Saben que todos tenemos fe? Todos tenemos fe, ¿amén? ¿Saben que aún los ateos también tienen fe? Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Saben que si algún inconverso, alguien incrédulo, algún ateo va al médico porque está con alguna infección, porque está enfermo, y este médico le receta un medicamento,
él va con fe a la farmacia a comprarlo, sabiendo que ese medicamento le va a hacer efecto, ¿o no? Todos tenemos fe, todos. Pero está en Gálatas, habla que dice que está el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Pero también en 1 Corintios 12 habla del don de fe. Que el don de fe no lo tenemos todos, amados. Oremos para que todos podamos tener ese don de fe. Amén. Y vamos ahí a lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, la seguridad de algo que estoy esperando. Y la convicción, estoy segura, algo que no veo pero que va a llegar. No todos tenemos la fe, todos tenemos el fruto, todos tenemos fe, pero no el don de fe. Y oremos por eso. Josué tenía ese don de fe y se lo desparramó, lo compartió con su pueblo, lo compartió con los sacerdotes, con los hombres de guerra que iban marchando. Los de la retaguardia, dice que iba todo el pueblo marchando, todo el pueblo iba en silencio iba todo el pueblo, daban vuelta a esas cuatro hectáreas, daban vuelta en silencio. Ahora pregunto, ¿cómo hombres de guerra, de la milicia, militares, que estaban armados, no hacían nada? Porque Dios habló a su pueblo. Y muchas veces nos pasa, hermanos, que Dios nos habla y queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Al séptimo día, después que den las 7 vueltas y al sonido de la bocina, de las trompetas, den gritos, alcen su voz. Ahí el tiempo es del Señor, el tiempo es de Dios, no nuestro. Y muchas veces la impaciencia mía no me permite derribar esos muros. Mi impaciencia me limita. ¿Por qué? Porque no obedecí la voz de Dios. Y cuesta, hermanos, ¿eh? ¿Y cómo cuesta? Yo soy la primera. ¿Y cómo cuesta? El Señor nos dice 7 veces. Saben que el número 7 es el número de la perfección del Señor. El Señor ahí en el comienzo, en el Génesis, Él creó el mundo. Y acá también habla de 7 sacerdotes, del número 7, las 7 vueltas, de 7 días. Mire el número de la perfección. Y Dios habla ahí. Pero saben que, como decía, hay muros que nos detienen para poder conseguir las bendiciones de Dios. Pero hay bendiciones que están tan cerca nuestras que muchas veces nosotros mismos las dejamos afuera. Amén. Saben que yo doy gracias al Señor cuando me manda un mensaje, el pastor me dice, ¿podés compartir el mensaje? ¿Saben lo que está en 5 minutos antes? ¿Saben que estaba cantando yo? Yo estaba haciendo el relleno de las empanadas y decía, los muros caerán, los muros caen. Y constantemente yo estaba con esa alabanza. Cuando el pastor me envía el mensaje, el pastor sabe que me tiene que avisar antes porque me gusta prepararme más. Y yo le dije, no, le voy a decir que no. No le digan, ¿eh? Yo le voy a decir que no. No, yo no. Yo necesito un día por lo menos que me dé para prepararme, para buscar bien las palabras en distintos lenguajes, buscar en la Biblia de estudio, buscar informarme. Y automáticamente sentí una voz que dice, pero estás alabando, ¿qué acabaste de cantar recién? Compartí lo que acabaste de cantar, lo que salía de tu boca. Y digo, los muros caerán.
listo, los muros caerán y ahí van a caer. Pero ¿saben qué? Cuando yo le puse escribiendo y orando al Señor y leyendo Josué, me da el título, derribando muros. Derribando muros. Hay muros que el enemigo construyó para quedarnos quietos, para mantenernos quietos. Hay muros, como yo le dije, que el muro significa una pared gruesa que cierra, que divide, que delimita un espacio, que hace una separación, reduce un espacio. Y muchas veces el enemigo levanta esos muros en nosotros. Y que empezamos a reducirnos, ¿saben qué? Y no nos deja avanzar. No nos permite avanzar esos muros. ¿Saben qué? Los muros, creo que todos tenemos paredones. Bueno, ahora hay rejas en nuestras casas. Pero antes habían paredones, hay muros, porque todavía hay paredones. No le dicen más muros, le dicen paredones. Pero hay paredones que no están de adorno, esos paredones. Los paredones están, ¿saben para qué? Para protección en algunos casos. Pero en lo espiritual, vamos a llevarlo a lo espiritual, es para separación. Entonces, ¿saben qué? Josué habrá dicho, ¿cómo hacemos para entrar a la ciudad de Jericó? Porque se habrá preguntado, el hombre con toda la fe del mundo, aún el varón con toda la fe del mundo, en algún momento se pregunta, ¿cómo, Señor? ¿Cómo hago? Josué se habrá preguntado, ¿cómo hago? Es una ciudad, porque todos conocían la ciudad antigua de Jericó. Todos la conocían, pero también el pueblo de Israel conocía que en esa ciudad había idolatría, que en esa ciudad practicaban como en Sodoma y Gomorra. Había lascivia, había adulterio. Era una ciudad llena de pecado. Entonces, Dios usó a uno de sus hijos, como te puede usar a vos, para derribar una ciudad. Y cuando dice en la séptima vuelta, griten, debemos gritar que Cristo vive. Debemos gritarle al barrio, al pueblo, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Debemos de gritar, porque este es el tiempo, este es el día, mejor dicho. Es el día que se tienen que empezar a derribar todos nuestros muros. Se tienen que empezar a derribar. Pero ¿cuáles son tus muros? ¿Cuáles son mis muros? Saben que hay tantos muros. Y hay muros que nos impiden avanzar. Quizás es un tiempo, y gloria a Dios si es un tiempo. Pero saben que depende solamente de nosotros, hermanos. Solamente de nosotros. ¿Vos querés derribar ese muro? Primero, obedecé. Después, orá. Después, agarrá el manual de vida, el manual de instrucciones, la Biblia. Ayuná. Esforzate. Está en vos el querer derribar hoy ese muro. Congregate. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, congregarnos? ¿Cómo nos cuesta estar? Pero tenemos que estar. ¿Qué lunes? ¿Qué martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Qué quiere? ¿Que estemos todos los días en la iglesia? La hermana Rufina compartía 1 Corintios 15:58. Amén. Amados hermanos, debemos estar firmes y constantes. ¿Y qué decía al final? Creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en Él no es en vano. Amén. Cuesta, sí. ¿Cuáles son nuestros propios muros? Yo anoté, tuve que anotar. Nuestro carácter, nuestra baja autoestima, nuestro pasado,
nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros peros, porque tenemos peros, nuestra salud, la economía, la falta de perdón, alguna raíz de amargura, tu orgullo, falta de atención tenés. A muchas veces es la conformidad, el muro. Muchas veces nos conformamos con estar solamente asentados escuchando la palabra de Dios. Y no es, eso es un muro que lo tenés que derribar hoy. Lo tenés que derribar. La inseguridad. ¿Cuál es tu pasado? Tenemos muchísimos muros, porque yo también tengo muros por derribar. Pero día a día debemos seguir avanzando. No debemos de quedarnos quietos. No debemos de retroceder. No permitamos que el enemigo nos encierre, que nos levanten 4 paredes y nos estanquemos. Debemos avanzar, debemos seguir, debemos, amados, perseverar, sabiendo que aquel que persevera, aquel que sigue a pesar de, ese es el que recibe el galardón, es el que recibe victoria. Tenemos que tener victoria en nuestras vidas, hermanos. Siempre, día tras día se nos van. Debemos derribar muros, pero también debemos edificar muros. Amén. Debemos de derribar, debemos de conquistar esas tierras y debemos de edificar muros. Hay muros para bendición y muros de maldición. Hay muros de protección, como les dije, y muros de separación. ¿Cuáles son tus muros? ¿Cuáles son mis muros? Todos tenemos muros, pero ahí es donde debemos de derribarlos. Debemos de derribarlos en el nombre de Jesús y decir, por mi fe, los muros caerán, como dice la alabanza. Repitan conmigo, por mi fe, los muros caerán. El Señor Jesús, cada vez que sanaba a alguien o se encontraba con alguien, terminaba con una frase: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre. A la mujer de flujo de sangre, por tu fe. Y el libro de Hebreos, lean Hebreos 11, por la fe. Y Jesús también decía, por tu fe. Hermanos, tengamos fe. Como la tuvo Moisés, como la tuvo Josué. Empecemos ahí a derribar por fe, sabiendo que si se levanta un muro, un paredón gigante, puedo permanecer un tiempo, pero debo de avanzar. Quizás sean un día, 2 días, 7 días, como decía acá, 7 meses, pero no permitamos que dure más. Debemos activarnos, hermanos, pero debemos, sobre todo ellos, obedecieron a la voz de Dios. Fíjense que ellos no sacaron espada, vencieron, tuvieron victoria en una ciudad, pero que era fortalecida. Era una ciudad que tenía muchísimos guerreros. Era una ciudad que a nuestra vista, a nuestra simple vista, nadie podía ni entrar ni salir. Pero nosotros lo tenemos como lo tenían ellos. Tenemos al Dios de Israel, tenemos al Dios de lo imposible, tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él, hermanos, la gloria es para Él. Tenemos, y déjame decirte algo, iglesia. Los de afuera te ven y están esperando. Están esperando a ver qué haces vos con tu fe.
Los de afuera dicen, vamos a ver la fe que tienen ellos. Ellos dicen que creen, a ver si Dios, a ver qué hace Dios. Hermanos, tengamos siempre, a pesar que si tenemos luchas, problemas, yo siempre hablo de los desiertos, porque todos pasamos por distintos desiertos. Pero aún estando en el desierto, lavemos nuestra cara y pongamos una sonrisa. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro para los de afuera. Que nos vean, aunque tengamos problemas, aunque nos estemos ahí achacando, que la mochila sea cada vez más pesada. Sabemos a quién podemos dejarle nuestras cargas. Que los de afuera nos vean, vean que tenemos a ese Jehová de los ejércitos, a ese Dios de Israel. Así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, con Abraham, con Isaac, así está con nosotros. Amén. Dios va delante nuestro como poderoso gigante. Dios va delante nuestro como poderoso gigante. Dios pelea nuestras batallas. Amén. Hermanos, saben que otra vez digamos lo mismo. Por nuestra fe, los muros caerán. Examinate. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es mi muro? ¿Cuáles son nuestros muros? ¿Cuáles son aquellos muros que nos llevan a la derrota? ¿Y cuáles son los muros que debemos edificar para bendición? ¿Cuáles son? Examinémonos, obedezcamos. El Señor dice que hoy, perdón, me corrijo, lo digo yo por la palabra de hoy. Hoy es el día que los muros caen. Hoy es el día que al cruzar esa puerta no te vayas como viniste. Que al cruzar esa puerta te vayas con un espíritu de conquista. Que te vayas con un espíritu de victoria. Que te vayas más que bendecido. Amén. Porque en Cristo que somos más que vencedores. Hermanos, hasta aquí la palabra. Los invito a ponerse de pie. Y vamos a estar hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Daremos la gloria.